Welcome back, everybody. Today, Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy me alegra contar una vez más con mi amigo y colega, el doctor Ezequiel Bistoletti, del magnífico canal de YouTube en español Demoliendo mitos de la política, o en inglés, Demolishing Political Myths. Ezequiel, bienvenido de nuevo. Ezequiel, welcome back. Hola Pascal, me alegra estar aquí otra vez. Ezequiel, you are from... Ezequiel, eres argentino. Miras los asuntos mundiales a través de un prisma sudamericano. Los Estados Unidos, los Yankees, acaban de invadir Venezuela. Mataron a unos 80 venezolanos, cubanos y otros que estaban allí custodiando al presidente, y luego secuestraron al presidente. Siendo de la región, ¿cómo ves eso? Quiero decir, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste la noticia? I mean, what went through your mind when you heard that news? Somehow I expected something similar. Bueno, de algún modo esperaba que algo así ocurriera. Pero déjame decirte, soy argentino, por supuesto, aunque escribí mi tesis sobre Venezuela y Chávez. De hecho, viví allí mientras realizaba mi trabajo de campo, así que conozco bastante bien la situación. Creo, Pascal, que para entender lo que pasó, tenemos que empezar por una visión más amplia. La crisis terminal del orden unipolar, el declive acelerado de Estados Unidos, las luchas políticas dentro del propio país y, en ese contexto, la aparición de Trump. Y a partir de ahí, 4 grandes cambios en la política exterior estadounidense. Eso supone una retirada en Europa, como todo el mundo sabe, un desplazamiento hacia China, un intento de retirarse de Oriente Medio, lo cual es naturalmente imposible por causa de Israel. Y esta es la parte importante para Estados Unidos, un endurecimiento en el continente americano. Eso incluye no solo la parte latinoamericana del continente, sino también Canadá y, con el tiempo, Groenlandia. Así que, en ese contexto, tenemos este intento de restablecer una nueva especie de doctrina Monroe, esta doctrina Dunroe, como la llaman ahora. Y, naturalmente, vemos el intento de aprovechar todas las oportunidades y los recursos naturales de la región. The natural resources of the region, but not only that, that's a big part of it. Pero no solo eso, esa es una parte importante, pero no la única dimensión. También está la intervención en Venezuela, junto con muchas otras intervenciones indirectas que tienen lugar en Argentina, Chile, Colombia, donde quiera que vayas en América Latina. Y podría incluso decir que en lo que respecta a Canadá, también hay una lucha por sacar a China de la ecuación. Y China es, por un margen enorme, el principal socio comercial de prácticamente todos los países de América Latina, siendo la única excepción México, naturalmente. Sin embargo, su presencia está creciendo allí. Así que tenemos este intento de una especie de doctrina Monroe 3.0. Tenemos la búsqueda de recursos naturales, pero también esta confrontación en el continente americano con China. Y naturalmente también hay un intento de enviar un mensaje a todas las potencias regionales que puedan intentar seguir una política exterior soberana. Me refiero aquí principalmente a México, pero sobre todo, este es un mensaje para Brasil. En este contexto, Estados Unidos inicia algo que ahora llamo imperialismo descarado. Estados Unidos siempre ha sido imperialista, especialmente en lo que respecta a América Latina, pero ahora se trata de un tipo de imperialismo evidente. No solo hacen todas las cosas que siempre han hecho. Ahora dicen, de acuerdo, vamos a dirigir Venezuela. Esa es la formulación que... Y eso es nuevo, ¿verdad? Es nuevo. Siempre intentaron ocultarlo, poner una especie de guante terciopelo humanitario sobre el puño de hierro de Estados Unidos. Pero han dejado de intentarlo. Ahora simplemente no. Esa pátina de justificaciones que tenías en el pasado sobre la democracia, el capitalismo, la libertad liberal y demás, simplemente desaparece. Podrías decir, por supuesto, que están utilizando el narcoterrorismo y el tráfico de drogas como excusas, pero incluso cuando lo dicen, 5 minutos después admiten abiertamente que en realidad se trata del petróleo y que van a controlar las cosas allí. El mismo día que ocurrió esto,
también tuvimos declaraciones de Trump, Marco Rubio y otros altos miembros de la administración estadounidense sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia. Vamos a quedarnos con Groenlandia. Y también hubo, naturalmente, afirmaciones de que habría una nueva ronda de ataques contra Irán. Así que esto es lo que yo llamo imperialismo descarado, ¿verdad? También podríamos mencionar que, desde que Trump llegó al poder, creo que ya ha llevado a cabo 6 o 7 ataques. Está Somalia, está Nigeria, está Siria, Yemen, ahora Venezuela, y seguirá así. Así que esta es una situación general, y en este contexto, al menos en mi canal, muchos de nosotros, los analistas, esperábamos algo así en Venezuela. Sabíamos que no iba a haber una invasión abierta. Eso es algo que la élite estadounidense ha aprendido de Irak y Afganistán. Entrar con botas sobre el terreno tarde o temprano se convierte en un desastre. Así que lo que hacen ahora es simplemente atacar, ejercer presión e intentar dirigir las cosas, como dijo Trump. Al mismo tiempo, Pascal, lo que veo es un imperialismo completamente caótico y anárquico. Así que hay una falta total de planificación estratégica. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen exactamente lo contrario. En el caso de Venezuela, creo que simplemente se lanzaron, esperando que este ataque provocara de repente la caída del régimen bolivariano. De hecho, eso es lo que habían previsto en sus simulaciones de guerra, según los medios estadounidenses, pero no ocurrió. El vicepresidente asumió el poder como se esperaba. El ejército sigue siendo leal al régimen y las calles están completamente tranquilas. De hecho, las manifestaciones que hemos visto dentro de Venezuela fueron manifestaciones en apoyo al gobierno bolivariano. Así que tenemos este imperialismo descarado, pero también muchos errores y anarquía. Y esta es la situación en la que se encuentran ahora. Necesitan negociar con Venezuela. Y esta es la situación que tienen. ¿Tienes una idea de lo que realmente ocurrió? Porque todavía hay esta perplejidad, como, vale, ¿por qué entrar y eliminar solo al señor Maduro? Tiene Estados Unidos un acuerdo, tuvieron un acuerdo secreto con Delcy Rodríguez, algo como, de acuerdo, lo eliminamos. Tú te conviertes en presidenta y luego haces lo que digamos. E incluso diremos a todo el mundo que eso es lo que va a pasar. Y tú simplemente, ya sabes, cumples. O te haremos cosas aún peores. Y ella básicamente está de acuerdo. Así que, en esencia, es una lucha interna por el poder que Maduro también perdió. ¿Es eso lo que pasó? ¿O ella es chavista y en realidad, ya sabes, sus palabras son sinceras? Y Estados Unidos simplemente, como dijiste, no se dio cuenta de que no se trata solo de Maduro, sino de todo un sistema. Quiero decir, ¿hacia qué interpretación te inclinas tú? Hay 3 posibles interpretaciones principales, 3 hipótesis posibles. La primera es que hubo un acuerdo, ¿verdad? Derribemos a Maduro y que suba a otra persona. Esa es la primera. Luego está la interpretación de una posible traición, que alguien cometió traición, y por eso esto ocurrió con tanta facilidad. Fue sorprendente ver esos helicópteros sobrevolando Caracas sin que nadie disparara, al menos con un Manpads. Ya sabes, solo hace una persona para disparar uno desde el hombro, un Manpads contra un helicóptero. Ni siquiera vimos eso. Y luego está la tercera interpretación. Esta es la opción por la que me inclino hasta ahora. La idea es que llevaron a cabo esta intervención militar con éxito, esperando que todo lo demás siguiera, el colapso del gobierno, y a partir de ahí, tener el control del petróleo venezolano. Pero eso no ocurrió. Así que la tercera interpretación sería un error de cálculo. No obstante, independientemente de cuál de las 3 interpretaciones sea la correcta, el resultado final es el mismo. Aunque afirman que dirigen la situación y que controlarán todo el petróleo venezolano, ahora necesariamente tienen que negociar con Venezuela.
Ahora están en una situación en la que tienen que negociar con Venezuela. Y Venezuela, naturalmente, también tiene que negociar con Estados Unidos. Pero en realidad, la posición de Venezuela siempre ha estado abierta a la negociación. Fue Estados Unidos quien no quiso negociar con Venezuela. Y hablando de estos errores estratégicos, de estos cálculos equivocados, si se observa el comercio petrolero de Venezuela hasta 2013 o 2014, alrededor de la época en que murió Chávez, la gran mayoría del petróleo venezolano se vendía a Estados Unidos. Siempre había sido así. Venezuela incluso tenía su propia refinería llamada Citgo en Estados Unidos, que refinaba petróleo venezolano, un tipo de crudo muy específico con mucho azufre y que es lo contrario de ligero. Es un petróleo muy pesado, esa es la palabra. Así es como iban las cosas, incluso con Chávez hasta que murió. Chávez tenía una retórica muy nacionalista, muy antiimperialista, pero siempre siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos. Y desde 2014, creo que esto fue bajo Obama, hubo varias oleadas de sanciones cada vez mayores debido a esta política hostil hacia Venezuela. El gobierno estadounidense y las industrias petroleras americanas empezaron a retirarse de Venezuela y ya no podían comerciar como antes, o al menos no en las mismas cantidades. Entonces, ¿a quién le vende Venezuela su petróleo hoy en día? A China, ¿verdad? Aproximadamente un 80%. It's China, 80%, right? So you see here, Pascal, what I'm talking what I'm Así que ves, Pascal, lo que intento decir cuando hablo de estas intervenciones continuas, erráticas e imperialistas que intentan, por ejemplo, hacerse con el control del petróleo, pero que en realidad provocan el resultado contrario. Y debemos recordar que esto es similar a lo que ocurrió en Irak en 2003. Son los chinos quienes están explotando ahora el petróleo en Irak. Así que una vez más, vemos el imperialismo en acción, pero también hay mucho caos, muchas decisiones tomadas sin método y una falta de pensamiento estratégico. Y ahora lo que tendremos, de nuevo, será una negociación en la que ambas partes tendrán que sentarse y decidir qué hacer con el petróleo en la situación actual. Quiero decir, esta es una de las razones por las que algunas personas interpretan que el motivo principal de Estados Unidos para invadir Venezuela no es hacerse con el petróleo, sino impedir que Venezuela venda petróleo en monedas distintas del dólar estadounidense. Básicamente, sustituir el petrodólar saudí por un petrodólar venezolano y estabilizar la moneda internacional, en lugar de obtener el petróleo en sí. ¿Has pensado alguna vez en ese tipo de argumento? Creo que, una vez más, todo esto está ocurriendo en el contexto más amplio de la confrontación entre Estados Unidos y China, en esta transición del antiguo orden mundial unipolar al nuevo orden multipolar. Así que también se trata, de forma natural, de la presencia de China en la región. Cuando Trump empezó a imponer aranceles a prácticamente todos los países, en el caso de América Latina, los acuerdos a los que finalmente se llegó fueron: de acuerdo, detendremos estos nuevos aranceles, los suspenderemos, pero tenéis que dejar de comerciar con China. Eso fue lo que impusieron a México. Algo similar se dijo a Argentina. Intentaron hacer lo mismo con Brasil, pero no pudieron. No pudieron. Brasil dijo, de acuerdo, lo haremos si nos imponéis estos aranceles. Y el caso de Brasil fue especialmente curioso, porque no había ninguna justificación económica. Simplemente dijeron, no, esto es porque los tribunales de Brasil han condenado a Bolsonaro, que es amigo de Trump. Pero Brasil pudo responder, de acuerdo, ya no comerciamos con vosotros, comerciamos con China, con India, con Rusia, con los BRICS y con el resto del mundo. Así que tuvieron que dar marcha atrás, igual que Estados Unidos tuvo que hacerlo con China, con India y con todos los países que de algún modo tuvieron la fuerza para defender su propia soberanía.
Y la cuestión del dólar también desempeña naturalmente un papel. Todo este comercio que tiene lugar entre los países del BRICS y digamos el sur global, porque hay varios países que no pertenecen oficialmente al BRICS, pero que se están acercando cada vez más, se realiza cada vez más en distintas monedas, en monedas nacionales. Y Estados Unidos sabe que su hegemonía global, a gran escala, se basa en el uso del dólar. Así que esto también influye. Es incurable que se lo pueden tercer. Todas forman por el mismo esquema. Entonces, ¿qué significa esto ahora para América Latina? Quiero decir, Trump, creo que incluso lo dijeron abiertamente, este es nuestro hemisferio. ¿Acaso América Latina va a aceptar y decir, sí, claro, somos vuestro hemisferio, Estados Unidos de América, como si América os perteneciera solo porque sois América? Va a pasar esto sin problemas, y ahora todo el mundo está tan asustado que va a lamerle las botas a Donald Trump. O según lo que lees y escuchas, ¿cuál es ahora la reacción en la región? Bueno, creo que el mundo, incluida América Latina, ha reaccionado ante esto basándose en los dos polos que vuelven a emerger en el contexto del panorama general: la lucha entre Estados Unidos y China y los BRICS. Del mismo modo que Europa tuvo una reacción bastante patética ante esto, ni siquiera mencionaron el nombre de Estados Unidos, ni se preocuparon por recordar la soberanía estatal, la integridad territorial y todas esas cosas de las que siempre hablan en relación con Ucrania. No mencionaron nada de eso en este caso. Se alinearon con Estados Unidos, mientras que Rusia y China se alinearon en contra. Y América Latina, si observas el panorama, está ahora claramente dividida en dos. Tienes a la mitad de América Latina que ha reaccionado en contra de esto, y eso incluye a México y Brasil, posiblemente junto con Argentina. Estas son las tres potencias intermedias de América Latina. También tienes a Colombia repudiando esto, y al otro lado del continente tienes a Argentina bajo Milei, que básicamente hace todo lo que Trump le dice. Y tienes a Kast en Chile, el nuevo presidente, creo que aún no ha asumido el cargo, pero que también se alineará con Estados Unidos. Así que esa lucha se está desarrollando allí. Y de algún modo, esto siempre ha estado ocurriendo. Una lucha entre la dura hegemonía de Estados Unidos en el continente y aquellas fuerzas políticas que combaten contra ella. Pero probablemente la nueva dimensión de esto sea la intervención directa que vemos incluso en países donde Estados Unidos no interviene militarmente, como en Venezuela. Puedo darte el ejemplo de Argentina y lo que ocurrió hace unos meses. Tuvimos las elecciones de mitad de mandato y Milei iba a perder esas elecciones. Estaba muy claro que la economía estaba a punto de colapsar una vez más, y Trump intervino abiertamente en el proceso electoral, diciendo que salvaría a Argentina con un rescate financiero. Y si no lo hacía, Argentina tendría que declarar el impago otra vez, y sería un caos. Esto asustó a la gente, y finalmente alrededor del 50% de los ciudadanos votaron por él en unas elecciones en las que solo participó el 60% de la población. Así que, al final, se trata de aproximadamente el 30% de la ciudadanía en Argentina. Aún así, la gente cambió de opinión durante la última semana y votó por Milei. Este es un tipo de intervención que antes no existía, al menos no de forma tan abierta. Esto es lo que está ocurriendo ahora, una lucha abierta dentro de los países latinoamericanos. Pero no hace falta mencionar que, históricamente, a nadie le gusta tener botas en su propio país. No, eso no es cierto.
A los europeos les encanta la ocupación. Sí, les gusta, la elogian, la honran, le rinden homenaje. Hay quienes lo hacen. That's a good point you're making. Es un buen punto el que planteas. Rectifico, me corrijo. Pero ni en México, ni en Brasil, ni en Argentina ocurre esto tampoco. Hay una larga historia de movimientos antiimperialistas, y no me refiero solo a pequeños grupos de izquierda ni nada por el estilo. Esto está, de algún modo, arraigado en los grandes partidos políticos y en los principales movimientos políticos. Tampoco hay bases militares en estos países, ni las habrá, porque incluso quienes apoyan una política cercana a Estados Unidos en estos países no lo permitirían. Lo considerarían una violación de la soberanía. Así que esta es una lucha que sigue en curso. Lo nuevo es esta intervención tan descarada por parte de Estados Unidos. Pero de nuevo, hay que recordar también la historia del sentimiento antiimperialista en América Latina. Entonces, volviendo a Venezuela, uno de los temores es que esto pueda provocar un levantamiento civil, quizá incluso una guerra civil, si el poder en Venezuela se fractura en distintos grupos. ¿Crees que esos temores están justificados o que la presidencia de Rodríguez será capaz de mantenerlo todo unido? So far, Hasta ahora no lo veo así, en absoluto. Esto no significa que Delcy Rodríguez lo vaya a tener fácil, pero no creo que el gran problema para Delcy Rodríguez ahora sean posibles levantamientos civiles. Hay que recordar que la mayoría de las personas que estaban en contra del gobierno ya se han marchado de Venezuela. Controlan el ejército y tienen muchos partidarios, eso hay que decirlo. Creo que un gobierno, un régimen que distribuye 4 millones de fusiles entre la población, no es un régimen odiado por su pueblo, porque de lo contrario esas armas se usarían contra él. Así que no es algo que vea venir, aunque podría estar equivocado. No veo levantamientos civiles en un futuro próximo, pero sí veo una situación difícil en relación con esta cuarentena, como la llaman ahora, de la exportación de petróleo. Porque Mavri Stout repente obtiene de las exportaciones petroleras. On the exportation of oil. This is something that I could only understand it. Solo pude entenderlo cuando estuve allí. Si vas al supermercado y quieres comprar mantequilla, no encontrarás mantequilla venezolana. Comprarás mantequilla francesa o de Uruguay, por ejemplo. Lo que hacen, lo que producen, es petróleo. Obtienen dinero. En el pasado eran dólares, y con ellos compraban todo lo que necesitaban. Así que, si cortas el petróleo, tienes un problema económico. Por eso las sanciones fueron terribles para Venezuela. Comenzaron en 2014. En realidad empezaron antes, pero desde entonces se hicieron mucho mayores, mucho más profundas. Y en los años anteriores, durante el periodo en que Chávez estaba en el poder, lo que él había hecho fue básicamente nacionalizar el petróleo, aunque en Venezuela el petróleo nunca se había privatizado oficialmente. En Venezuela, oil was never officially privatized, but PDVSA, the public oil company, Pero PDVSA, la empresa petrolera pública, estaba en manos de directivos que no respondían al gobierno, sino en realidad a las multinacionales petroleras estadounidenses. Así que lo que Chávez consiguió fue recuperar el control de PDVSA y cambiar los márgenes que generaba el petróleo. Antes era algo así como un 20% para Venezuela y un 80% para las multinacionales, y él invirtió esa proporción. Pasó a ser un 80% para Venezuela y un 20% para las compañías petroleras. Y resulta curioso ver que tras esta medida de Chávez, ninguna empresa, ni estadounidense ni brasileña, los brasileños estaban allí con Petrobras, ni Repsol, la petrolera española, abandonó el país, porque incluso con ese 20% seguían obteniendo excelentes beneficios. they made excellent, amazing profits anyway. But Chávez started to use this money and Pero Chávez empezó a usar ese dinero y a redistribuirlo. Hasta 2013, la desigualdad disminuyó, la pobreza bajó y la economía creció. Así que la situación era mucho mejor que en el pasado. Luego, murió y comenzaron las sanciones. La producción y las exportaciones de petróleo pasaron de 3 millones de barriles diarios a medio millón,
y eso fue desastroso para Venezuela. Después de eso, con Delcy Rodríguez como ministra de Energía, lograron empezar a recuperarse lentamente, con la ayuda de los chinos y la inversión china. Ni siquiera tenían dinero, tras las sanciones, para comprar las piezas necesarias para la extracción de petróleo. Así de graves fueron las sanciones. Ahora mismo están produciendo alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día, y esa cifra sigue creciendo, y la economía se ha estado recuperando. Desde 2021 o 2022 han tenido tasas de crecimiento muy altas tras la enorme pérdida que sufrieron cuando comenzaron las sanciones. Ahora están en esta situación, volviendo al presente, en la que ya no pueden exportar petróleo porque sus petroleros están siendo incautados. Ayer incautaron 2 petroleros más. Así que creo que esa es la principal carta que Trump tiene para jugar ahora, ¿verdad? Van a tener problemas económicos muy graves muy pronto, así que negociarán bajo presión, sin duda. Pero de nuevo, Estados Unidos también está negociando por la fuerza, porque dicen sí, controlamos Venezuela, pero no controlan Venezuela y no quieren invadirla. Podrían desestabilizarla y destruirla, pero entonces destruirían la producción de petróleo. Así que también necesitan negociar mediante la fuerza. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Esto muestra una vez más la falta de planificación, la falta de pensamiento estratégico que tiene el gobierno de Trump. Aparentemente no hay ningún plan, solo reaccionan. Piensan, vale, Marco Rubio dice, señor Trump, tenemos que invadir. De acuerdo, invadamos. ¿Y luego qué hacemos? Ni siquiera saben qué hacer. Entonces, es que... Es un poco como lo que pasó con Irán. Bien, entras, envías los aviones, haces estallar un sitio nuclear, declaras la victoria y vuelves. Pero en realidad has perdido la pista de 400 kilogramos de, kilogramos, creo, no tótems, sino 400 kilogramos de material nuclear altamente fisible. Y aquí eliminas a Maduro, porque lo has convertido en ese hombre del saco y declaras la victoria. Pero en realidad apenas salvas la cara y luego intentas seguir con la estrategia de intimidación. ¿Pero esa es tu interpretación? Eso es lo que estoy viendo ahora, Pascal. Sé que los medios de comunicación tradicionales lo muestran de otra manera en todas partes. Están mostrando a unos Estados Unidos muy fuertes, a un presidente muy fuerte. Pero lo que yo veo es que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial que creó después de la Segunda Guerra Mundial, un orden que en realidad favorece a Estados Unidos, y lo están destruyendo. En cuanto a Trump, lo que veo a alguien que aparenta ser un hombre muy fuerte, pero que en realidad tiene muchas contradicciones internas. Isabel Maga está en Thal. Y esto es algo que también podría debatirse, porque los votantes, los llamados votantes latinos de Florida, que es un estado clave muy importante para las elecciones, están a favor de esto. Pero la base principal del movimiento MAGA está en contra de la intervención. No porque les guste Venezuela o estén en contra del imperialismo. Están en contra porque piensan que las intervenciones de Estados Unidos han sido muy malas para el propio país. Y en eso tienen razón. Así que lo que es caos. Veo contradicciones. Veo un género temantenio y swapes por todas partes. Y esta que es una situación muy peligrosa, naturalmente. ¿Cómo crees que va a desarrollarse, a partir de ahora, la relación no solo entre Venezuela y China, sino también entre América Latina y China? Y como pregunta de seguimiento, ¿por qué es imposible? Quiero decir, Venezuela no tiene oleoductos que vayan hacia el sur para exportar petróleo por otras vías. ¿Es realmente solo la costa? Hubo planes cuando Chávez estaba en el poder, y también Lula y Kirchner, hace unos 10 o 15 años.
Existía la idea de construir un oleoducto que atravesara toda Sudamérica, pero nunca se llevó a cabo. Habría costado una enorme cantidad de dinero. La única forma en que Venezuela exporta su petróleo es mediante buques cisterna. Pero en lo que respecta a China, esta es una batalla perdida para Estados Unidos. Independientemente de cuánto intervenga, sí, militarmente o no, China siempre ganará, igual que está ganando en la economía mundial. Y la única razón por la que gana es porque China ofrece un trato mucho mejor que el que ofrece Estados Unidos. China va a tu país, ya sea Brasil, México, Argentina o cualquier país africano, y dice, de acuerdo, vamos a comerciar contigo, vamos a invertir, vamos a ganar dinero. No hacen caridad, en absoluto, pero sí acuerdos en los que todos ganan. Invierten, y nosotros vamos a beneficiarnos de esa inversión. Vamos a obtener recursos naturales. Probablemente tú también vas a comprar nuestros productos. Pero construimos algo allí, edificamos algo allí, invertimos allí, desarrollamos la economía. Así que es una situación en la que todos ganan. Y la relación que Estados Unidos siempre ha tenido con América Latina es básicamente de pura explotación, si no, en casos extremos, de intervención militar. Pero puedo hablar durante horas sobre el caso argentino. Lo que tenemos es a Estados Unidos intentando impedir que las economías latinoamericanas se desarrollen industrialmente. Utilizan el mecanismo de la deuda, básicamente la deuda externa, como una forma de frenar el desarrollo de los países. ¿Y quién dudaría por un segundo de cuál es la mejor opción? O bien, esta relación con Estados Unidos, que obstaculiza y hace todo lo posible para impedir que desarrolles tu economía, poniéndote una bota en la cabeza con la deuda, o un acuerdo beneficioso para ambas partes con China. Estos son los dos modelos en conflicto aquí, y el modelo chino siempre saldrá vencedor. Pero parece que Estados Unidos está haciendo una apuesta diferente, ¿no? Dicen, no, podemos cambiar regímenes, presidentes, ya sea mediante campañas de influencia o intervenciones militares. Así se verán obligados a detener las interacciones económicas con China. Podemos expulsar a China simplemente asustando lo suficiente a América Latina. Y funciona con, quiero decir, Milei. Creo que Milei representa bastantes cosas. Pero Pascal, Milei es el mejor ejemplo de que eso no funciona. Cuando llegó al poder, Milei era el fan número 1 de Estados Unidos y bueno, básicamente es un gobierno de ocupación en Argentina. Y cuando asumió, dijo, vamos a detener todas las relaciones con China. Pero se dio cuenta de inmediato, una vez en el poder, de que si cortaba todos los lazos comerciales, económicos y financieros con China, la economía se derrumbaría. En realidad tendría que declarar el fin de los pagos de la deuda. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que dar marcha atrás y decir, incluso dijo, me sorprende ahora que he viajado a China, que la economía china funcione tan bien bajo premisas capitalistas. Es un gran defensor del capitalismo salvaje, así que no podía expulsar a los chinos de Argentina, porque de lo contrario la economía y su gobierno se derrumbarían. Y eso es lo que pasaría en cualquier otro país de América Latina. Se puede intentar presionar a los chinos en América Latina. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, pero no es la jugada más inteligente, y perderán. Deberían intentar negociar, pero ¿quién soy yo para decir esto ante los ojos de Trump, verdad? Sí, pero ahora, en el proceso, también está desmantelando todo el entramado del sistema internacional. El mismo sistema que Estados Unidos construyó por sí mismo. Acabo de hablar con el embajador Sándor Kucay de Hungría y me dijo, mira, esto es un punto de inflexión. En 40 años no hemos tenido un momento como este. Estados Unidos se está retirando ahora de más de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas dentro de la ONU. Es un ataque frontal al propio sistema,
al que mantiene no solo el comercio mundial en funcionamiento. Quiero decir, el ataque a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, es bastante antiguo, pero ahora es contra todo lo demás también, incluidas las normas e instituciones diplomáticas. Así que, quiero decir, ¿lo interpretas un poco como Roma ardiendo mientras Nerón sigue cantando? Porque esto destruye en lo que Estados Unidos solo pesca para proyectar poder. I see just the way you do, Pascal. Lo veo exactamente como tú, Pascal. Lo peor de todo esto es lo peligrosa que es la situación. Sí, porque en este contexto de la caída de Roma, podría estallar una guerra nuclear en cualquier momento. No existe ese potencial en América Latina, aunque la situación actual esté empujando naturalmente a los países a rearmarse. Y no olvidemos que México, Brasil y Argentina tienen tecnología nuclear y han decidido por su cuenta no desarrollarla con fines militares, pero podrían hacerlo eventualmente. Pero dejemos América Latina a un lado. Let's putting Latin America aside. In any other country in which the US is intervening, en cualquier otro país donde Estados Unidos esté interviniendo, siempre existe la posibilidad de una escalada, y esa escalada podría volverse nuclear. Creo que la caída de Irán es uno de esos casos. Podría ser Ucrania, podría ser Taiwán, pero hay demasiados frentes abiertos, con demasiadas oportunidades, demasiadas probabilidades de una escalada nuclear. Esta es una situación extremadamente peligrosa. Y cada vez que hablo de mi análisis prospectivo para 2026, recuerdo haber dicho el año pasado que 2025 sería peor que 2024 y 2024 peor que 2023. Y ahora es peor que 2025. Así que es una escalada continua. Y esto es muy, muy peligroso, como sabes. Sí, por eso me estoy volviendo muy desesperado, porque siempre pensé que habría una salida. Ya sabes, que al menos en lo que respecta a la confrontación entre superpotencias, la nueva administración sería más sensata. Y empezaron así diciendo, vale, necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos tener un trato con Pekín y Moscú, y cosas por el estilo. Pero ahora parece que todo eso se ha desvanecido, e incluso los ataques a la residencia privada de Vladimir Putin están sobre la mesa. La mayor militarización de Taiwán, con este enorme acuerdo militar, Japón hizo lo que hizo por su cuenta. Fue una tontería. Dejo eso un poco aparte y lo separo. No creo que fuera algo orquestado por Estados Unidos. Fue una estupidez autóctona. Pero ahora América Latina y Estados Unidos están diciendo algo así como, nos perteneces, o si no. Parece una estrategia muy pobre y tremendamente peligrosa. Ojalá hubiera algo positivo en todo esto. ¿Puedes darme algo positivo? Déjame explicar. En primer lugar, permítanme recordarles la incautación de ese petrolero ruso ayer. Se informa que Rusia envió un submarino. No está del todo claro si eso ocurrió, pero sería otra posible escalada. Creo que lo que los gobiernos latinoamericanos deben hacer ahora es, como siempre recomiendo, unirse, porque unidos somos más fuertes. Nunca seremos tan fuertes como Estados Unidos, pero si estamos unidos, todo se vuelve más difícil para Estados Unidos si intenta intervenir en nuestros países. Y básicamente, tenemos que crear alianzas con las potencias emergentes, sin romper completamente nuestras relaciones con Estados Unidos. El mensaje para Estados Unidos debe ser claro. Si queréis mantener relaciones amistosas con nosotros, y nadie en América Latina odia a Estados Unidos ni nada por el estilo, solo exigimos ser respetados, ser tratados con respeto. Eso es todo. Si queréis tener buenas relaciones con nosotros, adelante, tengámoslas. Pero al mismo tiempo, tenemos que crear alianzas más grandes con China y Rusia. Tenemos que unirnos y hacernos más fuertes a través de la unidad. Y por cierto, hablando de China y Rusia, este incidente de ayer está generando mucha agitación en ambos países. La gente dice, se acabó la moderación. Hay que detener a Estados Unidos con este imperialismo descarado.
No sé si ese sería el movimiento más sabio. Sinceramente, no sé qué hacer, porque si China y Rusia reaccionan ahora, probablemente escalarían la situación. Pero al mismo tiempo, también es cierto que si no lo hacen, su moderación será interpretada como debilidad por el gobierno de Trump. Así que esta es la situación peligrosa de la que hablábamos, ¿verdad? This is the dangerous situation we were talking about, right? I still had some hope that China would just cut off the rare Todavía earths tenía algo de using esperanza uranium en que China simplemente cortara el suministro de tierras raras y obstaculizara seriamente a Estados Unidos en su, ya sabes, capacidad bélica, porque ese es un punto muy débil. Pero, al parecer, Estados Unidos encontró la manera de convencer a China de no hacerlo. Perdón, pero un último punto quizá. En Twitter leo muchos mensajes de supuestos venezolanos que celebran la caída de Maduro y dicen que si no has sufrido bajo el régimen, entonces cállate. No tienes derecho a opinar, porque fue un dictador terrible. Y es igual que con Saddam Hussein, ¿verdad? La gente se alegra de que se haya ido, y todos celebran en las calles. Por tu propia experiencia con Venezuela, ¿qué dirías más o menos cuántos venezolanos dentro y fuera del país estaban en contra del régimen chavista y cuántos lo apoyaban de alguna manera? ¿Y dónde está el punto intermedio aproximadamente? Es muy difícil decirlo, pero el gobierno de Chávez todavía cuenta con mucho apoyo. También hay que recordar que cuando la gente dice queremos libertad, queremos democracia, es complicado hablar de libertad y democracia cuando un país está siendo atacado, como ocurre con Venezuela. No ahora militarmente, claro está, pero en el pasado las sanciones y la política hostil de Estados Unidos han sido tremendas. Parte de la oposición también intentó seguir caminos insurreccionales, lo que provocó una escalada en la que tanto la oposición como el gobierno endurecieron sus posiciones. Y este es el contexto. No lo sé, es muy difícil decir un porcentaje. Mucha gente apoya al gobierno, mucha gente lo repudia. Pero lo que intento decir es que el contexto con el que este gobierno tiene que lidiar no es uno normal. Si se observa la situación de Venezuela durante los años de Chávez, desde 1999 hasta 2013, de hecho, por eso mucha gente sigue apoyando al gobierno. Las condiciones de vida habían mejorado, especialmente para los pobres, pero también para las clases medias, de forma espectacular. Así que esto es lo que ocurre cada vez que surge algún tipo de enfoque alternativo, un modelo de desarrollo o cualquier cosa que se parezca a la soberanía económica, tiene que ser destruido. Esta es la experiencia de Venezuela. No estoy diciendo que el gobierno de Maduro no haya cometido delitos ni nada por el estilo. No lo niego. La oposición también hizo cosas terribles, matando a personas igualmente. Lo que vemos es esta escalada de violencia. Se detuvo en los últimos años, cuando Venezuela empezó a crecer de nuevo. Pero cuando hablamos de cuántas personas lo apoyan y cuántas no, es muy difícil, Pascal. Es extremadamente difícil. Okay, no, fair enough. De acuerdo, justo. No es posible dar cifras precisas sobre algo así. Quiero decir, haría falta un censo enorme y mucha investigación. Pero esto ha sido muy útil. Ezequiel, para las personas que quieran leer o escuchar más de ti, supongo que lo primero que deberían hacer es ir a tu canal de YouTube. Si hablan español, entonces, Demoliendo mitos de la política. Si hablan inglés, también tienes un canal en inglés, ¿verdad? Sí, estamos intentando subir todo lo que hacemos en español, doblado con inteligencia artificial. Tenemos un pequeño retraso de unos días, pero estamos trabajando en ello. Así que Demoliendo mitos para quienes hablan español y Demolishing Myths para quienes hablan inglés. Pueden seguirme allí. Ve y busca al doctor Ezequiel Bistoletti. Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Un placer, como siempre.